Muy buenas noches. Hoy tenemos 3 historias basadas en relatos de nuestros suscriptores. Por cuestiones de privacidad, hemos decidido cambiar los nombres de los protagonistas y algunas ubicaciones, dado que todos los lugares mencionados aún existen en la actualidad. Si quieres compartir tus historias, envíalas al email que figura en la descripción. Comencemos con nuestras crónicas jamás contadas. Hola, mi nombre es Karina y esta es mi crónica para compartir con los oyentes. Esto pasó en la provincia del Chaco en 2008. Yo trabajaba en un barcito en el centro, a media cuadra de la 9 de julio. Para los que somos de Resistencia, esto es como decir en el corazón mismo de la ciudad, donde las veredas están siempre calientes y los colectivos pasan cargados hasta las chapas. El local era chico, de esos que tienen la cocina al fondo y un mostrador agradable a la vista de los clientes, sumado a un par de mesas y sillas. Yo entraba a la tarde, cuando el sol achicharraba la calle y el aire acondicionado peleaba contra el calor que se colaba cada vez que alguien abría la puerta. Una de las veces, me acuerdo, estábamos en temporada baja. El encargado, un hombre tranquilo que le decíamos Don Roque, estaba delante en la vereda, limpiando con una manguera. Yo había dejado a la entrada de la cocina un trapito húmedo de esos amarillos que usamos para la mesada, y me había puesto a limpiar algo al fondo. No sé bien qué estaba haciendo, pero me acuerdo que estaba de espaldas a la puerta, pasando un trapo por los azulejos cerca de la hornalla de la cocina. Fue solo cuestión de un segundo. Sentí algo que me rozó la nuca y de repente me cayó el trapo en la cabeza. Pero no solo el trapo. Un cascotito chico, como una piedra del tamaño de una aceituna, me pegó en el hombro y rebotó en el piso. Me di vuelta rápido, con el corazón ya galopando, y no había nadie. La cocina estaba vacía. La puerta de atrás que da al pasillo de los depósitos estaba cerrada con llave, como siempre. Miré para adelante y hacia el salón y alcancé a ver a Don Roque en la vereda, de espaldas, enjuagando el piso. No había forma de que me hubiera tirado algo desde allí. No había nadie más. El barcito estaba vacío de clientes. Era como las 4 de la tarde, la hora que prácticamente no entra nadie. Agarré el trapo del piso, lo sacudí y me quedé parada un momento, mirando la pequeña piedra. Era gris, áspera, como la de la obra de construcción de al lado. Lo levanté y lo puse en la mesada. Me acuerdo que las manos me temblaban un poco. Fui hacia la puerta del local donde Don Roque guardaba la manguera. «Don», le dije, «¿usted me tiró algo?» Me miró con el ceño fruncido. «¿Yo? No, mija, estoy acá limpiando la vereda todo el tiempo, ¿por qué?» Le conté lo del trapo y la piedra, que alguien lo arrojó desde atrás. Don Roque dejó la manguera de lado y se secó la frente con el brazo. «Mira», dijo bajando la voz, «no te quiero asustar, pero acá pasan cosas, ¿viste? El dueño viejo, el que puso el barcito, era medio especial, algo extraño. Tuvo una muerte rara. A veces, cuando el local está vacío, se sienten cosas. Mejor no te metas sola en la cocina mucho tiempo. Si tenés que ordenar, avísame y vamos juntos». Me reí nerviosa y le dije que era una boludez, que capaz fue una corriente de aire, un gato, qué sé yo. Pero él negó con la cabeza. No vayas sola de vuelta. Hacé caso. Pasaron unas semanas y el tema se fue diluyendo. Yo entraba a la tarde, trabajaba y a veces me acordaba, pero el ritmo del barcito te lleva puesto. Hasta que pasó la segunda situación, la última. Era un sábado a la noche, ya era tarde, ya había cerrado la cocina, solo quedaban algunos clientes tomando la última copa. Yo estaba a punto de irme, ya había dejado mi uniforme y tenía todo listo para salir. Antes de irme pasé al baño. El baño de empleados, que está al fondo, cerca de la cocina, un baño chico al que se entra por una puerta principal para luego entrar a un baño individual con una puerta de madera maciza, de esas viejas, pesadas, con manija de bronce. Y cuando estaba por salir del baño, abro la puerta y así como abro la puerta, siento un tirón y me cierran la puerta de una y se traba. Empujé otra vez, más fuerte,
y nada. Estaba trabada, como si alguien del otro lado la estuviera sosteniendo. Pero no había nadie. Yo había sido la última en entrar. El baño estaba vacío. «¡Che, hay alguien!», grité por las dudas. Silencio. Empecé a empujar con el hombro. La puerta ni se inmutaba. Parecía de cemento. Me agarró un ataque de nervios. Empecé a golpear la madera con los puños. «¡Ayuda! ¡Estoy acá! ¡La puerta se trabó!». Escuché pasos lejanos y temí lo peor. Pero era el cocinero, un chico al que le decían Pato, que ya se estaba yendo también. «¿Qué pasa?», preguntó del otro lado. «No puedo abrir. Está trabada», grité. «Empujá vos desde ahí». Sentí que él empujaba. Yo empujaba desde adentro. La puerta temblaba un poco, pero no cedía. «No hay caso», dijo Pato. «Espera, voy a buscar a don Roque». Me quedé sola en el baño. El silencio era pesado. Solo se escuchaba mi respiración agitada. Entonces, empecé a mirar alrededor. Las paredes de azulejos blancos, el espejo, el inodoro, todo normal, pero había algo, una sensación rara, como de que no estaba sola, como si en ese espacio diminuto hubiera alguien más respirando conmigo. Empecé a gritar como loca, pegaba patadas a la puerta, golpeaba con los puños con todas mis fuerzas. El pánico me nublaba la vista. Del otro lado, escuché las voces de don Roque y Pato, que habían vuelto. «¡Dale, empujen!», grité llorando ya. Ellos empujaban, yo empujaba, pero nada. Escuché a don Roque decir: «Esto no es normal, esta puerta nunca se traba». De repente se escuchó un ruido seco, como una botella de vidrio cayendo al piso y rompiéndose. Vino de afuera de la cocina, y en ese mismo instante, la puerta del ingreso a los baños se cerró, quedándonos todos atrapados. Yo en el baño individual y afuera en la sala del baño, Pato y don Roque. Me quedé helada. La manija que antes giraba ahora no se movía. Estaba completamente trancada. Y entonces pasó. Otro ruido de botella más fuerte, como si una caja entera se hubiera caído. Y de golpe, la puerta se abrió. Así nomás, sin resistencia, como si nada hubiera pasado. Salí corriendo, temblando, llorando. Miré la cocina. No había ninguna botella rota. Todo estaba en su lugar. Don Roque me abrazó. Pato se persignó. Los últimos clientes no entendían nada. Renuncié al día siguiente. En ocasiones me pregunto qué hubiera pasado si esa puerta no se hubiera abierto. ¿Qué cosas habrá pasado anteriormente? ¿Y don Roque me dijo toda la verdad o sabía algo más? Lo único cierto es que fue algo que decidió en ese momento que ya había jugado lo suficiente conmigo y que podría volver a hacerlo cuando quisiera, con quien ocupe ese lugar. Hola, soy Juan y esta es mi crónica de un viaje a Buenos Aires. Aquel día, el calor porteño me recibió con un abrazo húmedo. Me instalé en un viejo departamento de San Telmo, prestado por un amigo que estaba de viaje. El edificio, construido en 1890, tenía paredes de ladrillo visto, pisos que crujían con personalidad propia y un patio interno donde las enredaderas se disputaban la luz. El primer día fue normal, y si ocurrió algo, no lo noté por el cansancio. El segundo, noté que el piano vertical de la sala, un Pleyel que estaba incluido en el departamento, emitía notas sueltas a eso de las 3 de la madrugada. Acordes aislados, como si alguien estuviera probando el teclado con dedos indecisos. La primera vez que oí un ruido extraño se lo atribuía a la madera vieja, a los cambios de temperatura. La segunda, bajé a revisar. La tapa estaba cerrada. La tercera ocasión, ya intrigado, decidí quedarme despierto. Preparé un termo de café, me senté en un sillón frente al piano y esperé. Las 3 de la mañana llegaron con el silencio habitual del barrio. Pasaron 10 minutos y nada. Estaba por rendirme cuando de repente... No fueron notas sueltas esta vez. Era una melodía lenta, triste, un vals que no reconocí, pero que me heló la sangre. Las teclas se movían solas, hundiéndose con precisión, mientras la música llenaba el departamento.
Me acerqué temblando. Al llegar al piano, la melodía cesó de golpe, y entonces, en el reflejo de la madera lustrada, vi una silueta. Un hombre mayor, de bigotes canosos, con un traje oscuro y una copa de vino en la mano. No me miraba a mí, miraba al piano, como si yo no existiera. Al día siguiente investigué, hablé con el encargado del edificio, un hombre de apellido Rojas. Ah, el afinador, dijo como si fuera obvio. Tom Pujol. Vivió en ese mismo departamento hasta el 82. Era afinador de pianos. Trabajaba en el Teatro Colón. Murió una noche de un infarto justo ahí, mientras tocaba. Dicen que no encontraron el cuerpo hasta el otro día. El piano suena a veces por las noches, según los vecinos y otros ocupantes de ese departamento a lo largo de los años. ¿Usted escuchó algo? Mentí, dije que no. Esa misma noche hice las valijas y me mudé a un hotel en Congreso. La verdad, no tenía ánimos de quedarme a comprobar qué intenciones tenía ese ente. Antes de irme, dejé una copa de vino sobre el piano. No me pregunten por qué. Fue un impulso. Pero antes de salir del edificio, recordé que dejé el cargador de mi móvil en el departamento. Cuando volví a buscarlo, grande fue mi sorpresa al ver que la copa ya no estaba. Soy Marcos. Esta historia puede sonar extraña, pero es lo que viví y se los quiero contar. Esto pasó en la provincia de San Juan, en Ixchigualasto, en el Valle de la Luna, en 2015. Quería ver el amanecer entre las formaciones geológicas, esos hongos de piedras que parecen esculpidos por manos extraterrestres. Contraté una excursión nocturna, de esas que prometen un cielo estrellado sin contaminación lumínica. Éramos 6, una pareja de alemanes, un fotógrafo profesional de Buenos Aires, 2 estudiantes de geología y yo. El guía, un hombre flaco y callado llamado Miguel, nos llevó en su camioneta hasta el sector conocido como El Submarino. Apaguen las linternas, ordenó. Quédense en silencio 5 minutos. Solo escuchen. Obedecí. Al principio solo el viento. Ese viento seco que talla las rocas desde hace millones de años. Luego, algo más. Un murmullo bajo, como una respiración colectiva. Los estudiantes se miraron nerviosos. El fotógrafo ajustó su cámara. Y entonces ocurrió. Un grito, no humano, no animal, un grito que parecía venir de abajo, de las profundidades de la Tierra, como si el planeta mismo estuviera quejándose en sueños. Fue breve, quizás 2 segundos, pero lo sentí en los huesos. Las piernas me flaquearon, los alemanes se abrazaron. Miguel, el guía, encendió su linterna y dijo con una calma que no le creí. Ya pasó, es la Tierra, a veces el viento se mete en las cuevas y hace esos ruidos, no pasa nada. Pero cuando llegamos a la camioneta, noté que temblaba. Le pedí que me dijera la verdad. Después de un largo silencio, mientras el motor ronroneaba, camino a la salida, habló. Mi abuelo era arriero, conocía estas tierras antes de que fueran parque nacional. Contaba que aquí, abajo, hay algo muy viejo, anterior a los dinosaurios. Los huarpes lo sabían, nunca se adentraban en ciertas partes del valle. Decían que la tierra grita cuando algo la perturba. En los 70 hubo una expedición de geólogos que perforaron en busca de petróleo. No encontraron nada, pero esa noche todos los campamentos escucharon el grito. Algunos se fueron esa misma madrugada. Desde entonces yo lo he escuchado 3 veces, siempre de noche. Lo peor, y bajó la voz, es que cada vez es más fuerte, como si estuviera acercándose. No volví a dormir bien en semanas. A veces, en el silencio de mi departamento en Buenos Aires, cuando el tráfico se aquieta y la ciudad bosteza, cierro los ojos y todavía escucho ese grito. No sé qué es, no quiero saberlo, pero hay algo que aprendí en este viaje. La Argentina es un país de historias, sí, pero también es un país de presencias y algunas
como el grito del Valle de la Luna, no necesitan nuestra creencia para existir. Estuvieron aquí antes que nosotros y estarán después.